Fraternidad Rosacruz de Maxim del Diccionario Rosacruz. Letra N. Nacimiento. El espíritu descendió de los mundos superiores durante la involución y por acción concurrente los cuerpos se elevaron en el mismo periodo. El encuentro de estas dos corrientes en el foco o mente es lo que marca el punto en el que nace el individuo, el ser humano, el ego, cuando el espíritu toma posesión de sus vehículos. Sin embargo, no debemos imaginarnos que una vez alcanzado esto el hombre llegó a su estado actual de evolución haciéndose consciente de sí, ser pensante, etc., como lo es hoy. Antes de que alcanzara este punto tuvo que recorrer un largo y pesado camino, porque en ese entonces los órganos estaban en su estado más rudimentario y no había cerebro alguno que pudiera emplearse como medio de expresión. De aquí que la conciencia fuera entonces lo más pequeña imaginable. En una palabra, el hombre de aquel entonces, estaba lejos de ser tan inteligente como nuestros animales actuales. El primer paso hacia el mejoramiento fue la construcción del cerebro para usarlo como instrumento de la mente en el mundo físico. Generalmente creernos cuando un niño nace y se acabó todo el asunto, pero así como durante el periodo de gestación, el cuerpo denso está protegido contra los impactos del mundo externo por la cubierta protectora o matriz de la madre, hasta que ha llegado al suficiente grado de madurez para ponerse en contacto con las condiciones externas. Así también sucede con el cuerpo vital, el de deseo y la mente. Los que permanecen en estado de gestación más tiempo y nacen más tarde, debido a que no tienen tras sí una evolución tan larga como la del cuerpo denso, y por lo tanto, se requiere más tiempo para que lleguen a la madurez y se individualicen. El cuerpo vital nace a los 7 años, cuando el periodo de crecimiento rápido marca su advenimiento. El cuerpo de deseos nace en la pubertad, a los 14 años, y la mente nace a los 21, cuando se dice que el adulto se ha convertido en hombre, en mayor de edad. Neófito. Novicio, estudiante a prueba, candidato a la iniciación. Neoplatonismo. Literariamente, nuevo platonismo, o nueva escuela platónica. Sistema filosófico teosófico helénico, en el cual convergen todas las corrientes de pensamiento de la época, siendo sus más grandes representantes Ammonio Saccas, Plotino, Porfirio, Jamblico y Proelo. Nimo. Halo o aura que emana y circunda la cabeza de una divinidad o un santo. Esta brillante aureola se muestra tanto en la iconografía oriental como occidental. Ninfas. Elementales del agua, ondinas, y tierra llamadas también nereidas o ninfas del mar, náyades, de las fuentes, potámides, de los ríos, oréadas, de las montañas, dríadas y amadríadas, de las selvas, napeas, de las florestas, etc. Nivel. Un grado superior o inferior de existencia del ser, con leyes distintas, ya se refieran a físicas, mentales, morales o espirituales. Noche cósmica. Cuando la oleada de vida ha hecho por completo sus 7 vueltas en torno de los 7 globos, o sean 7 revoluciones, termina el primer día de creación, y a continuación sigue una noche cósmica de reposo y asimilación, después de la cual alborea el nuevo periodo.
Similarmente a la noche de sueño entre 2 días de la vida humana, y al intervalo de reposo entre 2 vidas terrestres, esta noche cósmica de reposo no es un intervalo de reposo pasivo, sino el tiempo de preparación para la actividad que debe desarrollarse en el próximo periodo, en el que el hombre debe sumergirse más profundamente en la materia. Nuevas características. En todo el transcurso de la evolución a través de los periodos, globos, revoluciones y razas, aquellos que no mejoran formando nuevas características se quedan atrás y comienzan inmediatamente a degenerar. Únicamente los que permanecen plásticos, flexibles y adaptables para modelar nuevas formas, apropiadas para la expresión de la conciencia que se expande, únicamente la vida que es capaz de cultivar las posibilidades de mejoramiento inherentes en la forma que anima, puede evolucionar con los adelantos de cualquier oleada de vida. Todos los demás quedan rezagados. Véase. Adaptabilidad. Nueva Galilea. La Lemuria pereció por el fuego, terribles cataclismos la convirtieron en la Atlántida. Mientras estuvo sepultada bajo las olas fue dando lugar a Arya, la tierra que vemos en nuestra actual época Arya, pero que pronto pasará. Vendrá un nuevo cielo y una nueva tierra, que la escuela ocultista occidental llama la Nueva Galilea. En las primeras 2 épocas, el hombre desarrolló un cuerpo y lo vitalizó. En la época lemúrica desarrolló el deseo. En la época atlante produjo la astucia, y el fruto de la época ariana es la razón. En la Nueva Galilea la humanidad tendrá un cuerpo mucho más fino y etérico que ahora, la tierra será transparente también y el resultado será que esos cuerpos serán más permeables a los impactos espirituales de la intuición. Además, la Nueva Galilea estará formada por éter luminoso y transmitirá la luz solar. Esa tierra será una tierra de paz, Jerusalén, porque la fraternidad universal unirá a todos los seres de toda la tierra en el amor. No podrá existir la muerte, porque el árbol de la vida, la facultad de generar fuerza vital, se habrá hecho posible por medio del órgano etérico de la cabeza, que se desarrollará en todos aquellos que van siendo elegidos como progenitores de la humanidad de la época venidera. En resumen, la Nueva Galilea simboliza en lenguaje ocultista el reino de los cielos, el nuevo cristianismo. Letra 0. Observación. Consiste en el empleo de los sentidos como medio de obtener informaciones correctas respecto de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, viendo las cosas con claros y definidos contornos y en detalle. La observación y la acción correcta generan lo que se denomina el alma consciente. Obsesión. La obsesión es un estado en el que un espíritu desencarnado ha tomado posesión permanente del cuerpo de alguien, después de haber expulsado a su dueño. La obsesión es el dominio que los malos espíritus ejercen sobre ciertas personas, con el fin de enseñorearse de ellas y someterlas a su voluntad por el placer que experimentan causando daño. Si el espíritu en cuestión es perverso, arrastra a la persona cual si la tuviera dentro de una red, paraliza su voluntad y aún su juicio. Le hace pensar y obrar por él, le obliga a cometer actos extravagantes a pesar suyo. En una palabra, le magnetiza, le produce la catalepsia moral, y entonces el individuo se convierte en ciego instrumento de sus gustos.
Es necesario observar que en este estado, el individuo tiene a menudo conciencia de que lo que hace es ridículo, pero está forzado a hacerlo como si un hombre más vigoroso que él le hiciera mover contra su voluntad, sus brazos, sus piernas y su lengua. Ocultismo. La ciencia que estudia los misterios de la naturaleza y el desarrollo de los poderes psíquicos latentes en el hombre, para lo cual es indispensable observar determinadas reglas de vida y de disciplina mental. Ondinas. Según la mitología germánica y escandinava, las ondinas eran las ninfas de las aguas. También las enseñanzas rosacruces nos dicen que las ondinas son los espíritus del agua que habitan en los ríos y las corrientes de agua. El cuerpo de las ondinas está formado por el éter vital y pueden vivir millares de años. Oración. El principio fundamental para la construcción del cuerpo vital es la repetición. Las experiencias repetidas obran sobre él y crean la memoria. Los guías de la humanidad que deseaban prestar una ayuda inconsciente por medio de ciertos ejercicios le indicaron la oración como medio de producir pensamientos elevados y puros para que trabajaran en el cuerpo vital, y les recomendaron que oraran sin cesar. Hay gentes que niegan la eficacia de la oración fundándose en el principio de que, conociendo Dios nuestras necesidades, es superfluo exponérselas. Aún añaden que encadenándose todo el universo por leyes eternas, nuestros votos no pueden cambiar los decretos de Dios. Sin duda hay leyes naturales e inmutables que Dios no puede anular a capricho de cada uno, pero de esta a creer que todas las circunstancias de la vida están sometidas a la fatalidad, es grande la distancia. Si así fuere, el hombre solo sería un instrumento pasivo, sin libre albedrío y sin iniciativa. La oración solo tiene valor por el pensamiento que se une a ella, y es imposible unir el pensamiento a lo que no se comprende, porque lo que no se comprende no puede conmover al corazón. Para la inmensa mayoría, las oraciones en un lenguaje incomprensible solo son un conjunto de palabras que nada dicen al espíritu. Para que la oración conmueva, es preciso que cada palabra despierte una idea, y si no se comprende no puede despertar ninguna. Se repite como una simple fórmula, suponiéndola más o menos efectiva según el número de veces que se repita. Muchos oran por deber y otros por conformarse con los usos, por esto creen haber cumplido cuando han dicho una oración un número de veces determinado, siguiendo tal o cual orden. Dios lee en el fondo del corazón y ve el pensamiento y la sinceridad sería rebajarle creerle más sensible a la forma que al fondo. La principal cualidad de la oración es el ser clara, sencilla y concisa, sin frases inútiles ni lujo de epítetos pomposos. Cada palabra debe tener su objeto, despertar una idea, conmover una fibra, en resumen, debe hacer reflexionar. Con esta sola condición la oración puede alcanzar su objeto, no siendo así, solo es un murmullo. Expresa Max Heindel refiriéndose a la oración, Dios es luz, y ni aun el más potente de los telescopios que abarca millones de kilómetros en el espacio ha encontrado los límites de la luz. Pero nosotros sabemos que si no fuera porque tenemos ojos con los cuales percibimos la luz, y oídos que, cierra corchete, registran las vibraciones del sonido, caminaríamos por la tierra en eterna oscuridad y silencio. Así pues, para percibir la luz divina, que solo puede iluminar nuestras oscuridad espiritual y oír la voz del silencio, que es lo único que puede guiarnos
humanos, debemos cultivar nuestros ojos y oídos espirituales, y la oración. La verdadera oración científica es uno de los métodos más poderosos y eficaces para encontrar gracia delante de nuestro Padre, y recibir la inmersión en la luz espiritual, la cual alquímicamente transforma al pecador en santo y le envuelve con el velo dorado del desposorio de luz, el luminoso cuerpo-alma. Pero no nos engañemos, la oración por sí sola no puede hacer esto. A menos de que nuestra vida entera, tanto despiertos como en sueño, sea una oración para la iluminación y la santificación, nuestras plegarias no alcanzarán nunca la divina presencia trayéndonos el bautismo de su poder. Ora et labora, a Dios rogando y con el mazo dando, es un mandato oculto que todos los aspirantes deben obedecer o, por el contrario, no realizarán grandes adelantos. Letra P. Palabras sagradas. Monosílabos de invocación, afirmación y bendición utilizados desde tiempo inmemorial en distintas religiones. Tal es el Aum del hinduismo y el Amén del cristianismo, de gran importancia oculta por estar relacionados con el sonido. Se menciona que la palabra sagrada entre los hebreos era JHVH, que traducimos por Jehová, y era reverenciada en el santo tabernáculo o cámara sagrada del corazón de los iniciados, significando, yo soy el que soy. Véase, Éxodo 3, 13, 14 y 15. Paloma. Esta ave es considerada como símbolo de la paz, y como emblema del alma ha sido motivo frecuente en el arte visigodo y románico. El cristianismo, ateniéndose a las sagradas escrituras, representa a la tercera persona de la Trinidad en esta forma, aunque también como lengua de fuego. En el Evangelio se dice que descendió sobre Jesús el Espíritu Santo, en forma de paloma, Lucas 111, 22, cuando éste fue bautizado por San Juan. Panacea. Nombre dado por los alquimistas a ciertos medicamentos a los que atribuían la virtud de curar todas las enfermedades. En la mitología griega, Panacea era el nombre de una de las hijas de Esculapio, dios de la medicina. Panorama de la vida pasada. Cuando el hombre está libre del cuerpo denso al morir, su poder espiritual vuelve a él de nuevo, en cierto grado, y puede leer las imágenes en el polo negativo del éter reflector de su cuerpo vital, que es el asiento de la memoria subconsciente. Su vida toda pasa ante su vista como un panorama, presentándose los sucesos en orden inverso. Los incidentes de los días que precedieron a la muerte se presentan primero y así hacia atrás a través de la virilidad, juventud, niñez e infancia, todo se registra. El hombre permanece como espectador ante este panorama de su vida pasada. Ve las escenas conforme pasan y se van imprimiendo en sus vehículos superiores, pero se siente imposible ante ellas en aquellos momentos. Esto está reservado cuando llegue la hora de entrar en el mundo del deseo, que es el mundo del sentimiento y de la emoción. Este panorama dura desde unas cuantas horas hasta varios días, dependiendo del tiempo que una persona puede mantenerse despierta, cuando es necesario. Algunos pueden mantenerse despiertos únicamente 12 horas, o menos aún, otros pueden hacerlo así, según la ocasión, por cierto número de días, pero tanto tiempo como el hombre pueda permanecer despierto, permanece también el panorama. La imagen que se ha impreso sobre el vehículo del sentimiento y de la emoción, el cuerpo del deseo, es la base del sufrimiento consecuente en la vida del purgatorio por nuestras acciones malas, y de la alegría en el primer cielo en virtud del bien hecho en la vida pasada.
Paracelso. 1493-1541. Médico y alquimista suizo, considerado uno de los más grandes ocultistas de los tiempos medievales, que probablemente estuvo relacionado con los Rosacruces. Pecados, perdón de los. El perdón de los pecados es posible para todo aquel que se tome el trabajo de examinar su vida diariamente, en orden inverso, retrospectivamente, de la noche a la mañana, juzgando todos los actos que haya hecho, prometiéndose rectificar su conducta y errores. Al hacer esto se borrarán los pecados que se hayan cometido y se transformará en poco tiempo en un hombre mucho mejor que lo que hubiera seguido siendo de no haber puesto en práctica este simple ejercicio. La doctrina del perdón de los pecados es un hecho real en la naturaleza. Si nos arrepentimos, oramos y reformamos, los pecados nos son perdonados. En caso contrario los borrarán los correspondientes sufrimientos del purgatorio después de la muerte. Véase. Retrospección. Pelicano. Ave simbólica de los Rosacruces poetizada en el sentido de que se abre el pecho para alimentar a sus pequeñuelos, significando la ley de sacrificio que debemos observar en la conducta para bien de la humanidad. Símbolo de la caridad, en el grado 18 o Rosacruz de la masonería, se muestra al pelícano en la joya y mandil distintivo, entre las piernas del compás, rodeado de 7 polluelos y en actitud de despedazarse el pecho para alimentarlos. Periodos. El esquema evolutivo se lleva a cabo a través de 5 mundos: mundo del espíritu divino, mundo del espíritu de vida, mundo del pensamiento, mundo del deseo y mundo físico, en 7 grandes periodos de manifestación, durante los cuales los espíritus virginales, o vidas evolucionantes, se convierten primero en hombres, y después en dioses. Los mundos superiores, más sutiles, finos y etéreos, son los que se crean primero y los últimos que se eliminan, mientras que los 3 mundos más densos, en los que se efectúa nuestra actual fase de evolución, son comparativamente, hablando, fenómenos fugaces, simples incidentes de la inmersión del espíritu en la materia. En terminología Rosacruz, los nombres de los 7 periodos son los siguientes. 1. El periodo de Saturno. 2. El periodo solar. 3. El periodo lunar. 4. El periodo terrestre. 5. El periodo de Júpiter. 6. El periodo de Venus y 7. El periodo de Vulcano. Los 3 primeros periodos mencionados pertenecen al pasado. Estamos actualmente en el 4, o periodo terrestre. Cuando este periodo de nuestro globo se haya completado, y nosotros, pasaremos a las condiciones de Júpiter, Venus y Vulcano antes de que el gran día septenario de manifestación concluya. Los 3 periodos y medio ya pasados han sido empleados en la adquisición de nuestros vehículos y conciencia actual. Los 3 periodos y medio restantes se dedicarán a perfeccionar esos vehículos y a expansionar nuestra conciencia hasta un punto equivalente a la omnisciencia. Periodo de Saturno. Los globos del periodo de Saturno estaban formados por sustancia mucho más fina y sutil que nuestra Tierra. El globo más denso de ese periodo estaba situado en la misma porción del mundo del pensamiento, ocupada por los globos más sutiles del periodo actual, la región del pensamiento concreto. Estos globos no tenían consistencia, tal como generalmente podemos sentir. El calor es lo que más se aproxima a la verdadera idea de lo que era el antiguo periodo de Saturno.
Era muy oscuro, y si una persona hubiera podido penetrar en el espacio ocupado por él, no hubiera visto nada. En torno suyo, todo hubiera sido oscuridad, pero hubiera podido sentir su calor. Los espíritus virginales, que debían desarrollar conciencia y forma, fueron colocados en ese globo, o mejor dicho, todo el globo estaba compuesto por espíritus virginales. Fuera de este globo de calor, en su atmósfera, por decirlo así, estaban las grandes jerarquías creadoras, que ayudaban a los espíritus virginales a desarrollar forma y conciencia. Las jerarquías principales que activaron en el periodo de Saturno se llaman en terminología Rosacruz los señores de la llama. Los señores de la llama proporcionaron el germen del cuerpo denso y despertaron el principio espiritual más elevado, produciendo la actividad inicial del espíritu divino en el hombre. El hombre debe su vehículo más elevado y el más inferior el espíritu divino y el cuerpo denso a la evolución del periodo de Saturno. Los señores de la llama ayudaron a esa manifestación voluntariamente, sin que nada los obligara en manera alguna a hacerlo. La conciencia de la vida evolucionante del periodo de Saturno era semejante a la del mineral actual, un estado de inconsciencia análoga a la de los médiums en trance profundo, periodo solar. El periodo solar está descrito en el tercer versículo del primer capítulo del Génesis que dice, y los Elohim dijeron, hágase la luz, y la luz fue hecha. Se está hablando de la masa ígnea central, de la que se formaron los planetas de nuestro sistema, incluso la Tierra. Cuando la nebulosa alcanzó el estado de fuego brillante y luminoso, como en el periodo solar, no había iluminación externa, la luz estaba dentro. En el cuarto versículo se lee, los Elohim separaron la luz de la oscuridad, necesariamente, porque el espacio exterior era oscuro, distinguiéndose de la brillantísima nebulosa que existió en el periodo solar. Periodo lunar. El periodo lunar está descrito en el sexto versículo del primer capítulo del Génesis que dice, y los Elohim dijeron, haya una expansión en las aguas, para que el agua se divida del agua. Esto describe exactamente las condiciones del periodo lunar cuando el calor de la masa ígnea brillante y el frío del espacio exterior formaron una cubierta de agua en torno del centro radiante. El contacto del fuego con el agua generó vapor, que es agua en expansión. Era diferente del agua relativamente fría, que constantemente gravitaba hacia el centro ígneo, ardiente, para reemplazar al vapor que surgía. De esa manera había una circulación constante del agua en suspensión, y también una expansión, como el vapor, que surgía formando una neblina ardiente que se condensaba al ponerse en contacto con el espacio externo, volviendo nuevamente al centro para volverse a calentar y realizar otro nuevo cielo, así que había dos clases de agua y una división entre ellas, tal como lo describe la Biblia. El agua más densa estaba más próxima al centro incandescente. El agua en expansión o vapor estaba fuera. Periodo terrestre. El periodo terrestre está descrito en el noveno versículo del primer capítulo del Génesis que dice, y Elohim dijo, sepárense las aguas de la tierra seca. Y Elohim llamó a la tierra seca, tierra. Esto se refiere a la primera solidificación firme. El calor y la humedad habían engendrado el cuerpo sólido de nuestro globo actual. El periodo terrestre es eminentemente el periodo de la forma, porque aquí es donde la forma, o la parte material de la evolución, está en su grado más elevado o en un estado más pronunciado.
Aquí es donde el espíritu está más abandonado y cohibido y la forma es el factor más dominante. Periodo de Júpiter, Venus y Vulcano. Actualmente cuando pensamos en una cosa o en un color, el cuadro o el color presentado por la memoria a nuestra conciencia interna, no es sino oscuro y sombrío comparado con la cosa en que pensábamos. En el periodo de Júpiter se producirá un cambio marcado en ese respecto. Cuando un hombre en el periodo de Júpiter diga rojo o exprese el nombre de un objeto, se presentará a su visión interna una reproducción exacta y clara del tono particular de rojo en que esté pensando o del objeto de que se esté hablando, cuya reproducción será también visible para el interlocutor. No habrá malentendido alguno en cuanto a lo que quiere significarse por las palabras emitidas. Los pensamientos e ideas serán visibles y vivos, por lo tanto, la hipocresía y la adulación quedarán completamente eliminadas. Los hombres se verán exactamente como son. En el periodo lunar el hombre no veía las cosas concretas, sino sus cualidades anímicas. En el periodo de Júpiter verá ambas y tendrá por lo tanto una comprensión perfecta de todo cuanto le rodee. Al finalizar el periodo de Venus, podrá emplear su propia fuerza para dar vida a sus imaginaciones y para arrojarlas fuera como objetos en el espacio. Entonces poseerá una conciencia objetiva, consciente y creadora. Casi nada se puede decir acerca de la elevada conciencia espiritual que será alcanzada al finalizar el periodo de Vulcano, estaría mucho más allá de nuestra comprensión actual. Piedra filosofal. Los alquimistas eran profundos estudiantes de la ciencia oculta superior. La creencia popular de que el objeto de sus estudios y experiencias era el transmutar los metales inferiores en oro, fue debida a que aquellos eligieron esa manera simbólica de descubrir su verdadero trabajo, que era la transmutación de la naturaleza inferior en espíritu. Y fue descrita así para evitar las sospechas de los celosos sacerdotes, evitando decir una falsedad. La afirmación de que los Rosacruces eran una sociedad dedicada a descubrir y a usar la fórmula para hacer la piedra filosofal, es cierta. Es también verdad que muchas personas han tenido en sus manos, y la tienen con frecuencia esa piedra maravillosa. Es muy común, pero de ningún valor para nadie, salvo para el individuo que la hace para sí mismo. Esa fórmula se da en el ejercitamiento oculto y un Rosacruz no se diferencia en ese respecto del ocultista de cualquier otra escuela. Todos están dedicados a construir la codiciada piedra, empleando cada uno, sin embargo, sus propios métodos, porque no hay dos individuos iguales y por consiguiente el trabajo realmente efectivo es siempre individual en su esfera de acción. En síntesis, la piedra filosofal es el símbolo del alma purificada, extraída de cuerpos que se han transmutado y espiritualizado. Plexo solar. Situado en el epigastrio, detrás de la boca del estómago, es el gran depósito de la fuerza vital y el centro de control de algunos órganos, entre los que se cuentan los genitales. La ciencia hasta hace pocos años consideraba a un solo cerebro situado en la cabeza, pero ya se tiene en cuenta al cerebro abdominal, llamado plexo solar, que puede denominarse el cerebro de la naturaleza, animal instintiva. Precesión de los equinoccios.
Debido a la precesión de los equinoccios, el Sol se mueve hacia atrás a través de los 12 signos del zodiaco a la velocidad aproximada de 1 grado de espacio cada 72 años, y a través de cada signo, 30 grados de espacio, en unos 2100 años y en torno de todo el círculo en 26.868 años. Esto es debido a que la Tierra no era sobre un eje estacionario. Su eje tiene un movimiento lento, oscilante, propio, parecido al de un trompo que ha perdido parte de la fuerza con que fue lanzado, describiendo así un círculo en el espacio, por lo que, una estrella tras otra se convierten en estrella polar sucesivamente. Debido a este movimiento oscilante, el Sol no cruza el ecuador por el mismo sitio todos los años sino un poco más atrás, y de ahí el término de precesión de los equinoccios, porque el equinoccio, precede, viene demasiado pronto. Por ejemplo, al ocurrir el nacimiento de Cristo, el equinoccio de primavera ocurría aproximadamente a los 7 grados del signo zodiacal Aries. Durante los 2000 años que han transcurrido desde aquel momento a nuestros días el Sol se ha movido hacia atrás, alrededor de 27 grados, así que ahora está cerca de los 10 grados del signo Piscis. Principios ocultos de la salud y curación, por Max Heindel. El autor, que fue experto investigador clarividente que estudió con ahínco las causas de los desarreglos físicos y mentales, proporciona una valiosa información en esta compilación de sus escritos sobre los medios para mantener la salud y la curación del organismo humano, desde el punto de vista oculto. El detalle de algunas de las partes de la obra es el siguiente: causas de las afecciones físicas, desórdenes mentales, herencia y enfermedad, ciencia de la nutrición, bases terapéuticas de la luz, del color y del sonido, la mente y la curación, efectos de la extracción de órganos físicos, causas de la mortalidad infantil, cómo ayudar a los muertos, corriente. Ed. Kier, Buenos Aires, 351 edición, 1963. Probacionista. Cuando, pasado algún tiempo, el estudiante de las enseñanzas rosacruces se ha compenetrado de la verdad de ella, puede asumir la obligación que lo admite en el grado de probacionista. El método de realización Rosacruz difiere de otros sistemas en un punto especial: persigue, desde el mismo comienzo, emancipar al discípulo de toda dependencia de los de, hacerlo confiado en sí mismo en el más alto grado, de manera que pueda permanecer solo en todas las circunstancias y luchar con todas las condiciones. Además, los métodos rosacruces construyen el carácter al mismo tiempo que desarrollan las facultades espirituales y de esta manera resguardan al discípulo de la tentación de prostituir sus poderes divinos por prestigios mundanos. En la Fraternidad Rosacruz, los probacionistas reciben instrucciones especiales mediante cartas y lecciones mensuales, también durante el sueño, que duran por lo menos en años. Estas cartas y lecciones contienen una definida enseñanza respecto al modo de prevenir y evitar los peligros de la ilusión y de la decepción del mundo del deseo. El hermano mayor efectúa una prueba efectiva del probacionista antes de admitirlo al discipulado. Cuando el probacionista ha cumplido con los requisitos exigidos y completado el término de probación, puede solicitar instrucciones individuales de los hermanos mayores por medio del secretario general. Profecía. Predicción de acontecimientos futuros en virtud del don de profecía, que es distinto al de predicción.
Con cierta habilidad natural o adquirida cualquier persona puede predecir, pero solo los profetas y videntes pueden profetizar. Purgatorio. Cuando el espíritu sale del cuerpo al morir, el panorama de su vida pasada se descorre ante él durante los 3 días y medio siguientes a su desprendimiento del cuerpo. Esas imágenes se graban en el cuerpo de deseos, y forman la base de la vida en el purgatorio y en el primer cielo, que están situados en el mundo del deseo. En el purgatorio solo se reviven las escenas en las que el hombre hizo mal, y el alma se ve a sí misma como si fuera aquel a quien perjudicó, y sufre como aquellos a quienes hizo sufrir en su vida terrestre. El objeto del purgatorio es borrar los malos hábitos haciendo imposible su gratificación. El individuo sufre exactamente lo que ha hecho sufrir a otros con su deshonestidad, crueldad, intolerancia o lo que fuere. Por este sufrimiento aprende a obrar cariñosa, honesta y benévolamente y con toda paciencia para los demás en el futuro. Y como consecuencia de este beneficioso estado, el hombre aprende el valor de la virtud y de la acción justa y recta. Cuando renace está libre de malos hábitos, o por lo menos, las malas acciones que cometa son producto de su libre voluntad. La tendencia a repetir el mal de sus pasadas vidas subsiste, porque debemos aprender a obrar con rectitud, conscientemente y por propia voluntad. Ocasionalmente las tendencias nos tientan, proporcionándonos así oportunidades de dominarnos a nosotros mismos e inclinarnos hacia la virtud y la compasión y oponernos a la crueldad y al vicio. Si nos abstenemos del mal, la tentación cesa, nos libramos de ella para siempre. Si caemos de nuevo, experimentaremos un sufrimiento aún mucho más agudo que antes, hasta que aprendamos a vivir la regla de oro, porque el destino de los transgresores es muy duro. Letra Q. Querubines. Jerarquía oeste de exaltados seres, que en el denominado periodo solar estuvieron activos en despertar el germen del espíritu de vida en el hombre. Continuará.